Videoconferencia más. Esta es la tercera videoconferencia. Recuerden que esto se graba para dejarlo ahí en el enlace en el aula virtual. Bueno, vamos a compartir pantalla. ¿Alguien está compartiendo pantalla? Le pido que por favor la desconecte. Yo voy a compartir pantalla en este momento para que continuemos con lo que habíamos iniciado la semana pasada. Vamos a ver, ya le voy a compartir. Veamos. Entonces me indican si están observando la pantalla, por favor. Sí, observo. Perfecto. Recuerdan que la reunión anterior comenzamos a estudiar las características particulares de los seres vivos y hablamos de la organización específica como el inicio, digamos, de todas esas características únicas. Y decíamos que organización específica nos referíamos al hecho de que los elementos naturales que forman el cuerpo, la estructura de un ser vivo, están organizados de una forma muy especial, empezando desde el nivel básico de organización de la materia, que es el nivel de los átomos, el nivel atómico, o el nivel químico, como comúnmente se le suele llamar, en donde pues nosotros, los seres vivos, estamos construidos a partir de pequeñas unidades de materia, diminutas unidades de materia, átomos que forman, pues al fin y al cabo las moléculas se combinan de muchas formas, principalmente en la estructura de nuestro cuerpo, compuestos orgánicos, moléculas orgánicas, pero también algunas moléculas inorgánicas como el agua, para construirnos, para formar lo que somos. Pero obviamente las moléculas por sí mismas no pueden realizar tareas complejas en relación a las actividades de un ser vivo, lo cual sí lo pueden hacer las células. Entonces, también hay un nivel celular de organización en donde tenemos células de muy diversos tipos. Tenemos células que al unirse o al juntarse, si son del mismo tipo, cumplen la misma función, están ubicadas en la misma región del cuerpo, pues forman tejidos, que los tejidos a su vez se unen para formar órganos, estos sistemas de órganos, organismos completos, organismos multicelulares, y que luego los seres vivos en un nivel ya, digamos, superior de organización, los seres vivos, cada especie en el planeta, cada especie de ser vivo en el planeta no vive aislada, sino que vive en grupos de la misma especie llamadas poblaciones, y que las especies se juntan con otras especies para formar comunidades biológicas en interacción con el ambiente físico que los rodea, el ambiente de donde obtienen los seres vivos los recursos necesarios para vivir, y que estos ambientes pues son los ecosistemas, ¿no? Los ecosistemas naturales que hay en el planeta, desiertos, lagos, ríos, lagunas, bosques, etcétera. Y que al final la suma de todos los ecosistemas que existen en la Tierra es la biosfera. Eso es lo que estuvimos viendo la vez pasada. Hablamos del metabolismo celular también como esa característica única de los seres vivos en el que podemos entender cómo es que nosotros procesamos el alimento y cómo hacemos entonces o cómo obtenemos energía de ese ambiente que nos rodea, ¿no? A través del alimento. Y con esa transformación química en base a enzimas, porque el metabolismo celular funciona regulado por proteínas especiales llamadas enzimas, es que nuestro cuerpo puede realizar nuestros órganos, nuestros tejidos pueden realizar todas las funciones para las cuales pues están en nuestro cuerpo. Y habíamos dicho en general cómo el cuerpo podría alcanzar, digamos, un metabolismo afinado, como una maquinaria bien limpia, bien aceitada,
en el sentido de que, bueno, nuestro cuerpo funcionaría bien o funcionará bien en la medida en la que aprovisionemos el alimento correcto, todos los alimentos, todos los grupos alimenticios, y que no hagamos el ejercicio físico que active, digamos, toda esa maquinaria metabólica. Hablábamos de las dos vías principales metabólicas, el catabolismo celular y el anabolismo celular, unas reacciones de rompimiento, de degradación o de digestión de moléculas grandes a moléculas pequeñas con liberación de energía, y aquella ruta en la que más bien las células juntan o toman moléculas pequeñas y, invirtiendo una cierta cantidad de energía, unen esas moléculas con enlaces químicos para formar moléculas más grandes, de acuerdo a las necesidades del cuerpo. Así es como las células producen hormonas, producen enzimas, o forman o fabrican esos compuestos o esas moléculas que el cuerpo necesita. Las fabrica o las construye a través del anabolismo celular. Entonces, todas las reacciones anabólicas tienen por objetivo construir o producir cierto tipo de materiales o cierto tipo de moléculas que el cuerpo necesita de una u otra manera. Incluso azúcares complejos, ¿verdad? Por ejemplo, usted digiere frutas o digiere cualquier producto vegetal que es prácticamente carbohidratos, de eso está formado el producto vegetal, carbohidratos. Y el carbohidrato que es utilizado como reserva de energía en las plantas es el almidón. Entonces, nosotros casi siempre cuando nos comemos una fruta, una verdura, una semilla, etcétera, todo lo que sea un producto vegetal comestible, lo que estamos comiendo es, o lo que estamos digiriendo, mejor dicho, voy a hacer la aclaración, lo que estamos digiriendo, nuestro cuerpo cataboliza para obtener de ahí energía, es el almidón. Y al final el almidón se va a convertir en moléculas muy pequeñitas de monosacáridos, principalmente glucosa, una vez que haya sido catabolizada esa fruta, esa verdura, esa semilla, etc. Entonces, en forma de glucosa, el cuerpo anabólicamente, las células anabólicamente, unen glucosa más otra glucosa más otra glucosa mediante enlaces químicos, y anabólicamente entonces ahora construyen un azúcar complejo, un polisacárido. ¿A partir de qué? A partir de moléculas pequeñas de azúcar, monosacáridos, glucosas, por ejemplo. Pueden ser fructosas también. Y esos polisacáridos, esos azúcares grandes, las moléculas grandes de azúcar, pues el cuerpo las almacena. Algunos tejidos, principalmente al tejido muscular, a los músculos estriados esqueléticos, que son los que están adheridos a nuestros huesos y que permiten que nosotros caminemos, nos movamos, que nos calentemos, etc. Y también el hígado es un almacén de hidratos de carbono o de carbohidratos, ¿no? En este caso de un polisacárido específico que las células producen anabólicamente para almacenarse como reserva de energía, y este polisacárido se llama glucógeno. Entonces, la forma como nuestro cuerpo almacena azúcar es en una molécula bastante grande de azúcar, un polisacárido llamado glucógeno, el cual lo almacena en el hígado y lo almacena en los músculos estriados esqueléticos. Bien, esto que les pedí que vieran en un cuadro sinóptico, ¿no? De algunos procesos que son catabólicos y algunos ejemplos de procesos que son anabólicos. Pero vamos a seguir con las características. Nos habíamos quedado en homeostasis. Esta ya la habíamos visto, ¿cierto? La capacidad de los seres vivos de autorregularse, de permitirse cierto nivel de variaciones en el interior del cuerpo, pero regularlas de tal manera que esas variaciones no sean muy grandes y las células entonces comiencen a morir. Habíamos puesto el ejemplo de la temperatura, como las células sobreviven en un rango de temperaturas entre los 36,5 y los 37,6 grados Celsius,
y que por arriba o por debajo de esa temperatura las células comienzan a morir. Entonces, la temperatura homeostática en nosotros, los seres humanos, esto puede cambiar en otros animales, es la de 37 grados Celsius, ¿no? Hablábamos del pH también, decíamos que la sangre, los tejidos, el pH o el pH homeostático, ¿no? El nivel de pH permitido, digamos, para que las células de nuestro cuerpo funcionen bien es de 7, es neutral. Y que cuando baja o sube de eso, se vuelve muy ácido, muy alcalino en la sangre o los tejidos, los fluidos corporales, entonces el cuerpo empieza a producir unas sustancias llamadas buffers o sustancias amortiguadoras de pH, como por ejemplo el ion bicarbonato, que lo que hace es regular la acidez o la alcalinidad, en este caso la acidez, para que el cuerpo no cambie un pH a un nivel ácido y drástico que pueda matar las células. Eso ocurre, por ejemplo, cuando usted come algo que le cayó mal y se toma una leche de magnesia Philip o toma otro antiácido, que lo que hace ese antiácido, que hace es tratar de estabilizar la acidez para volver otra vez a la neutralidad en cuanto a pH. Eso es lo que hacen los antiácidos. Y es lo que haría una sustancia buffer, como el ion bicarbonato, es devolver el pH otra vez al nivel neutral y que no se acidifique, pero también hay otros buffers, ¿no?, que el cuerpo produce para eso. Entonces, ¿quiénes tienen esa capacidad? Los seres vivos son los únicos organismos en el planeta que tenemos la capacidad de autorregular el funcionamiento de nuestros procesos celulares, y eso se llama homeostasis. Otra característica importante de los seres vivos es que solamente los seres vivos crecen y se desarrollan. Crecimiento y desarrollo no son la misma cosa, no son los mismos procesos. Crecer y desarrollarse son dos procesos diferentes, van de la mano, pero no son lo mismo. ¿Qué es crecer? Crecer, dicho de una manera muy simple, es aumentar en talla o en tamaño. Eso quiere decir crecimiento. Ahora, desde el nivel celular, ¿cómo crece uno? Bueno, uno crece, o cualquier ser vivo crece, o incluso una única célula, un organismo unicelular, crece cuando produce más células o cuando gana volumen y gana talla, tamaño, porque las células también, una única célula, al momento de nacer, digamos, tiene una talla mucho más pequeña de el momento cuando esta misma célula se reproduce. Gana volumen, empieza a aumentar en tamaño hasta que llega un punto en que puede reproducirse. Entonces, los organismos unicelulares se reproducen, crecen aumentando su volumen celular, ¿verdad? O sea que aumenta la cantidad de agua, incorporan al interior de la célula pues más materiales, de tal manera que el tamaño de esa célula va aumentando, crece el volumen de esa célula. Y un organismo multicelular, como crece aumentando en el número de células en los tejidos. Cada tejido aumenta el número de células y así es como un niño crece. Cuando un niño va creciendo, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, en cada tejido del cuerpo de ese niño se van produciendo más células y al ir produciéndose más células, entonces aumenta la talla o el tamaño de ese niño. Eso es crecimiento. Ahora, ¿qué es desarrollo? Desarrollo es cuando se alcanzó el máximo de crecimiento, o sea, la talla máxima, hasta donde va a llegar esa especie en ese proceso de crecimiento, no puede pasar de ahí. Entonces llega a la máxima talla y al llegar a la máxima talla, entonces ahora hay ciertos órganos que adquieren unas funciones especiales para las cuales fueron formados. Entonces, desarrollo es más bien adquirir especialización. O sea, todos los órganos empiezan a funcionar como deberían funcionar una vez que el organismo ya terminó de crecer. Entonces, el ejemplo es sencillo. El ejemplo es como cuando usted está creciendo, y yo estamos creciendo, ¿no? Un niño está creciendo, y cuando llega
a la edad en la que ya no va a seguir creciendo, ya no va a seguir aumentando de tamaño, entonces todos sus órganos funcionan al 100%. Órganos que antes estaban inmaduros, no producían o no funcionaban de acuerdo a su propósito original, como por ejemplo en un niño o en una niña, los órganos reproductivos, cuando él es niño o niña, los órganos reproductivos están ahí, pero no se han desarrollado. Quiere decir que no han empezado a funcionar como se espera una vez que el organismo ya tenga el crecimiento completo. Entonces aquí también se puede ver cómo en una planta, por ejemplo, este es un ejemplo, una planta, una semilla es un organismo inmaduro que se va a convertir en una planta adulta. Pero este es un organismo inmaduro que comienza a crecer porque empieza a producir más células, aumenta la talla y se comienzan a producir órganos, incluso especializados, hojas, brotes, y aumenta cada vez más el número de células hasta que alcanza una talla específica. Y aquí entonces todos los órganos en este organismo ya adulto se han desarrollado, o sea, ya se han desarrollado las hojas que tienen una función fotosintética. Entonces ya esto es un organismo adulto o maduro y este es un organismo inmaduro junto con estas etapas inmaduras. Sí. Lo mismo pasaría entonces con cualquier otro animal, por ejemplo un pez que es un huevito primero, un huevo, luego del huevo se desarrolla una pequeña larva, a la cual comúnmente llamamos alevín. Entonces la pequeña larva crece porque en su cuerpo, en sus tejidos, están produciendo más células. El tejido muscular está produciendo más células, el tejido nervioso está produciendo más células, el tejido óseo está produciendo más células y aumenta el tamaño, la talla de ese organismo, hasta que llega un punto en que deja de crecer, llegó a su talla completa y ya se ha desarrollado, porque en el proceso de crecimiento y desarrollo van juntos, o sea, no son lo mismo, pero van juntos. Usted está creciendo y a la vez está desarrollando. Hay órganos, sistemas de su cuerpo que empiezan a adquirir las funciones para las cuales fueron producidos o formados. Entonces, crecimiento y desarrollo. Vea esta fotografía, muy interesante. Una serpiente, una víbora. Ahora, tómese unos segundos para percibir qué sensaciones le da observar este animal. Puede ser esta fotografía, puede ser esta otra, que también es una víbora, también es una serpiente venenosa. O sea, tómese unos momentos, unos segundos para poder percibir qué le comunica esa fotografía. Ahora, si cambiamos a otra fotografía, como por ejemplo esta, ya la sensación es, supongo, distinta. Y es lógico, así debería de ser. Entonces, si volvemos a la primera fotografía, estamos viendo un reptil, no sangre fría no es un término correcto ya, no hay sangre fría realmente. Si usted le toma temperatura a la sangre de un reptil como este, es tan caliente o más incluso que la de un mamífero. Entonces, en realidad no, sangre fría no es un término correcto. Términos correctos sí son poikilotermo. Esto es un animal poikilotermo. El término poikilotermo significa que la sangre de este organismo adquiere una cierta temperatura cuando el organismo se expone a la luz del sol, a la radiación solar, y entonces puede calentar su cuerpo, completamente va su cuerpo. Eso es un organismo poikilotermo. En otras palabras, un organismo poikilotermo es aquel que no puede generar calor desde adentro de su cuerpo, sino que tiene que exponerse al sol para poder calentarse. Lo mismo pasa con los anfibios. Los reptiles y anfibios son organismos poikilotermos. Los peces también son organismos poikilotermos. Los insectos son organismos poikilotermos. Los crustáceos son organismos poikilotermos. Muchos animales que tienen un exoesqueleto, o sea, un esqueleto externo, tienen esa característica, que son poikilotermos. Pero volviendo otra vez a la diapositiva,
Esta es la capacidad, se llama irritabilidad. Esta es la capacidad que tiene un ser vivo de reaccionar a un estímulo. Entonces, al ver a este organismo, usted tal vez siente miedo, algunas personas puede que les dé asco, algunos ni siquiera pueden quedarse viendo la foto porque les da muchísimo terror. Igual en el caso de esta otra serpiente, pero cuando ven la fotografía, la imagen de este mamífero, como es un mamífero, es peludo, es suavecito, temperatura caliente, agradable, igual a la suya, entonces su percepción de lo que observa cambia y el estímulo hace que usted reaccione de una forma diferente. Entonces, irritabilidad es la capacidad que tiene un ser vivo de reaccionar a estímulos. Los estímulos pueden ser externos, en este caso lo que usted observa o percibe con sus sentidos y que está fuera de usted, está en el ambiente y que usted puede ver con los ojos. Esto es una fotografía, es un estímulo visual. Lo mismo las otras dos, son estímulos visuales, pero los estímulos pueden ser gustativos, un estímulo gustativo, aquel que se percibe por sus papilas gustativas en su lengua, algo que usted probó y le provocó una cierta reacción. Pueden ser, el estímulo puede ser también olfativo, algo que usted olió mediante su nariz, sus fosas nasales. Puede ser un estímulo táctil, puede ser el contacto con otro organismo o con un objeto o algo que haya tocado su piel, es un estímulo táctil. Podría ser un estímulo térmico, ¿no? En el sentido de que cambia la temperatura del ambiente y usted lo percibe en su piel igual. Entonces los estímulos, puede ser auditivo, puede ser un sonido. Entonces los estímulos pueden ser externos e internos. Un estímulo interno sería, por ejemplo, cuando usted se comienza a sentir mal y comienza a sentir como aquella sensación de que le va a dar calentura porque se empieza a sentir incómodo, le empieza a doler el cuerpo. Ese sería un indicativo, sería un estímulo que viene desde adentro de su cuerpo y que está haciendo que usted reaccione de una cierta manera. Entonces, solo los seres vivos pueden reaccionar a estímulos. El estímulo puede ser intenso, puede ser moderado, puede ser leve. O sea, hay diferencias en cuanto a la intensidad del estímulo. El origen igual del estímulo, pero solo los seres vivos podemos hacer eso. Por ejemplo, en el caso de cómo sabe un oso, aquí no tenemos osos como este grupo, ¿no? El grupo, la familia de los osos, que son estos mamíferos grandes, masivos, poderosos, muy fuertes. Aquí en Honduras no tenemos osos de este grupo, pero en Estados Unidos sí, en Sudamérica también. Entonces, ¿cómo sabe un oso en el norte, por ejemplo, en las áreas templadas del mundo, en Estados Unidos, en Canadá? ¿Cómo sabe un oso que en cierto momento del año las condiciones de temperatura, la disposición de alimento van a cambiar y que se va a poner más frío y que antes de que se ponga más frío tiene que comer mucho, casi 2 veces o 3 veces el peso de su cuerpo, y luego tiene que buscar un lugar donde pasar el invierno y bajar su metabolismo al mínimo para no gastar mucha energía y esperar ahí por meses hasta que se acabe el invierno. ¿Cómo sabe eso el animal? 2 cosas. En primer lugar, porque es un organismo vivo que tiene irritabilidad, o sea, reacciona a estímulos. Entonces, ¿qué estímulo le dice a él o a ese oso que tiene que cambiar su comportamiento, buscar un lugar donde guardarse, comer más, etcétera? Los cambios de temperatura, los cambios de vegetación, ¿ya? Los cambios en la humedad del ambiente donde vive. Entonces, todos esos son estímulos que hacen que él reaccione y responda al estímulo. Y por otro lado, también obviamente hay una programación, ¿no? Hay una programación, el animal está programado para que cuando perciba esos estímulos, sepa, genéticamente, está programado genéticamente, para darse cuenta de que cuando se ocurra esa cascada de eventos, esa cascada de estímulos, el animal tiene que buscar hibernar, ¿no? Entonces, todos los seres vivos somos así, y solamente los seres vivos somos así. Si usted agarra una piedra y le pega una patada a una piedra, la piedra no va a reaccionar. O si usted empuja a una silla, la silla no le va a devolver el empujón, porque no están vivos, no reaccionan.
Aquí son ejemplos de estímulos para que queden, y de irritabilidad para que nos quede más claro en el día a día. Por ejemplo, hay algunas plantas que son carnívoras, que devoran insectos, por ejemplo. Y usted ve aquí, por ejemplo, que esta planta tiene unas hojas modificadas que parecen unas mandíbulas, y ve que tiene unas estructuras como dientes. Obviamente no son dientes, son estructuras duras de celulosa. Y por acá tiene unas estructuras que parecen pelos. No son pelos, ¿verdad? Parecen, porque parecen pelos, que sirven como gatillos o detonadores. Cuando un insecto, esto está las hojas están abiertas, ¿no? Completamente abiertas. Cuando llega un insecto por ahí, se posa en la hoja, no pasa nada. Al posarse en la hoja no pasa nada. Pero cuando ese animal sigue caminando, por ejemplo, en la superficie de la hoja, y roza una de estas estructuras que parecen pelos, pero se llaman tricomas. O sea, los tricomas serían unas estructuras producidas por las células epiteliales, perdón, por las células epidérmicas de la hoja. Y cuando el animal roza uno de estos tricomas, es como que dispare un gatillo, detone un proceso químico que hace que las hojas se cierren y lo atrapen. Eventualmente los jugos gástricos o digestivos, las enzimas digestivas que produce esta planta a través de unos poros aquí en las hojas, van a digerir el cuerpo de este animal y le van a extraer todos los líquidos, ¿no? Que luego van a pasar a la planta. Aquí no hay de estas plantas creciendo naturalmente, pero esto es un estímulo y es una reacción a un estímulo. ¿Qué detonó que las hojas se cerraran? Un estímulo táctil, el roce del animal al caminar sobre los tricomas, detonó la respuesta a ese estímulo, que es la de cerrar las hojas y comenzar a digerir al animal. Hay otros ejemplos más. Podría ponerle el ejemplo de los girasoles, ¿verdad? Que son unas plantas que tienen la capacidad o tienen la peculiaridad de que su flor gira buscando al sol. Por eso se le llama girasol. ¿El estímulo cuál es? La luz. El estímulo que hace que la hoja busque el sol, se mueva buscando al sol, es la luz. Porque lo que está buscando la planta es la luz. Es un estímulo externo que viene del sol. Y entonces una vez que lo percibe, se queda ahí y absorbe la energía de la luz para poder realizar fotosíntesis, así como las demás plantas. Cuando se dan este tipo de movimientos en plantas, por ejemplo, en relación a una cierta posición, por un cierto estímulo, a esos movimientos, porque las plantas no son organismos que se levanten las raíces y comiencen a caminar y se muevan de un lugar a otro. Las plantas no hacen eso, sino que crecen en un mismo lugar. Sí se mueven, pero que sí se mueven. De hecho, otro de las características propias de los seres vivos es el movimiento, ¿verdad? Los seres vivos nos movemos. Moverse no necesariamente es desplazarse. Hay que entender que movimiento y desplazamiento no son lo mismo. El movimiento puede implicar desplazamiento, pero no necesariamente. Entonces, ¿qué desplazarse? ¿Qué desplazamiento? Desplazamiento es, o desplazarse, es moverse de un punto a otro, ¿verdad? Es cambiar la posición, es moverse de un punto A, por ejemplo, a un punto B, recorriendo una cierta distancia. Eso es desplazarse, es moverse en una dirección cambiando de posición. Eso es desplazamiento. Obviamente no todos los seres vivos pueden desplazarse, porque, como decíamos antes, un girasol no va a agarrar sus raíces y se va a mover. No se va a desplazar, bueno, no se va a desplazar, perdón, no se va a desplazar, sino que simplemente se mueve en respuesta a la posición del sol, ¿sí? La misma planta carnívora que está acá no se desplaza, mueve parte de su cuerpo, como por ejemplo las hojas, en respuesta a un estímulo, que en este caso el estímulo es algo diferente. Entonces, cuando las plantas se mueven de una u otra forma, a esos movimientos se les llama tropismos.
¿sí? Así se les llama, tropismos, y en algunas ocasiones, dependiendo del tipo de movimiento, se les llama nastias. Entonces, los tropismos y las nastias son movimientos de las plantas en el lugar, movimientos en el lugar donde crecen, dependiendo de un estímulo. O sea, y dependiendo del estímulo, así va a ser el movimiento. Entonces, quiero que, no debería decírselos, pero es necesario porque puede ser que no lo hayan percibido, pero es necesario que usted lea un poquito más sobre los tropismos y sobre las nastias, porque son movimientos únicos, ¿verdad? Son movimientos únicos en este grupo de organismos como las plantas que no se pueden desplazar, porque ninguna planta se puede desplazar. Puede moverse, pero no desplazarse. Entonces, por ejemplo, en el caso de todas las plantas poseen un movimiento una nastia, un tropismo que se llama geotropismo. El geotropismo es un movimiento de las raíces hacia el suelo. O sea, las raíces de las plantas buscan adentrarse en el suelo para poder mantener una posición estable de la planta, para que la planta no se caiga, ¿no? Eh, no se destruya por el viento o por el agua, sino que siempre se mantenga en esa posición, porque necesita estar adherida al suelo, no solamente por mantenerse ahí, sino para obtener materiales nutricios y agua para poder vivir. Entonces el geotropismo es el movimiento de las raíces hacia el suelo, para poder asirse, mantenerse en esa posición y para poder obviamente encontrar materiales nutritivos y agua en ese suelo. Eso se llama geotropismo. Heliotropismo sería este movimiento que hacen los girasoles en relación al movimiento del sol, etc. Hay algunos otros ejemplos por ahí, búsquelos. Incluso los organismos unicelulares se mueven, ¿verdad? Es decir, bacterias, protistas, este protista que tenemos aquí, ¿verdad? Un paramecio, se mueven en el medio. Casi siempre todos los organismos unicelulares viven en un medio acuoso o rodeados de agua, porque en un ambiente seco no podrían sobrevivir. Entonces, los organismos unicelulares igual se mueven y se desplazan también. ¿Ya? Se desplazan, ellos sí pueden desplazarse, cambiar de posición, recorrer una cierta distancia de un punto a otro punto, de un lugar a otro lugar. Las células de nuestro cuerpo. Es interesante que las células de nuestro cuerpo, algunas se desplazan y otras no. Por ejemplo, las células sanguíneas pueden desplazarse porque son producidas en ciertas partes del cuerpo y pueden moverse y desplazarse a través del torrente sanguíneo a todo el cuerpo. Entonces, las células sanguíneas son ejemplos de células que sí se pueden mover, sí se pueden desplazarse. ¿Qué otras células se pueden desplazar? Los glóbulos blancos, glóbulos blancos, glóbulos rojos. Dentro de los glóbulos blancos hay una clasificación muy grande, ¿verdad? Hay un montón de glóbulos. O sea, póngase a pensar usted en esa diferencia, ¿no? Que es desplazamiento y movimiento. En general, todas las demás células, todas, absolutamente todas, pueden moverse. O sea, no están estáticas, así, no están rígidas en el tejido al que pertenecen. No, pueden moverse. No es que puedan desplazarse todas. La mayoría de las células no se desplazan, pero sí se mueven. Inclusive el movimiento es en el interior, ¿verdad? O sea, el material, cuando la célula crece, cuando la célula se alimenta, hay un movimiento constante en el interior de la célula, un movimiento citoplasmático, en el que los materiales entran desde afuera de la célula hasta adentro para poder ser digeridos, catabolizados, y luego cuando ya es catabolizado y la célula tiene que anabolizar algo, producir algo, o incluso desechar algo, también hay un movimiento de materiales de adentro hacia afuera de la célula. Entonces, lo que quiero decir con esto es que los seres vivos somos organismos dinámicos, ¿verdad? Somos dinámicos. Hay movimiento en la vida. La vida no es un fenómeno estático.
Es un fenómeno en movimiento constante, en movimiento perpetuo. Bien. Otra característica importantísima es la reproducción. La reproducción es la capacidad de formar a otros individuos de la misma especie o de la misma clase. Obviamente hay dos mecanismos básicos de reproducción, que es la reproducción asexual y la reproducción sexual. En la reproducción asexual, un solo individuo, un solo progenitor, puede hacer copias o clones de sí mismo sin que intervenga otro progenitor. En este caso que se vea en la fotografía, este es un pulgón, este es un insecto muy pequeñito que es muy común encontrarlo como plaga de los cítricos, de los árboles de naranja agrio, de los árboles de naranja, de limón, de lima, de toronja. Estos son muy comunes, son unas plagas, hay unos insectos que perforan las venas, digamos, de las hojas o incluso de los tallos de las plantas para poder succionar la savia dulce de esa planta. Entonces, estos organismos siguen un método de reproducción asexual. Cualquier otro organismo vivo en el planeta que siga un mecanismo de reproducción asexual en el que no tiene que compartir material genético con ningún otro de la misma clase, puede hacer sus copias, sus clones. Entonces aquí pueden ver ustedes los clones de este organismo que se está reproduciendo de forma asexual. Al hacer un clon, al reproducirse asexualmente, el progenitor está heredando el mismo material genético a cada uno de sus hijos, a su progenie. Les está heredando los mismos genes, los mismos, copias exactas de los suyos. Entonces, por eso es que son clones genéticos, porque en realidad son exactamente igual. Entonces, cualquier organismo vivo en el planeta que pueda reproducirse de forma asexual, hace eso, hace clones. A ustedes les queda investigar o hablar de otros ejemplos de otros organismos en el planeta, no importando de qué grupo sea, que se reproduce de forma asexual. Busquen más ejemplos, aparte de este áfido, de este pulgón, que es un insecto. Esto es interesante de la reproducción asexual. Esto es como que lo fundamental. En una reproducción asexual, como el que se reproduce es un solo progenitor, no hay otro con el que intercambie material genético. Entonces la reproducción asexual se caracteriza principalmente, no es la única característica, pero es principalmente esta, que la reproducción se da sin intervención de gametos. No hay intervención de gametos. ¿Qué son los gametos? Los gametos son células especializadas en la reproducción. Entonces los organismos que se reproducen asexualmente no producen en su cuerpo gametos, no producen células especiales. Entonces no hay aquí, en la asexual, no hay fusión de gametos, porque no existen los gametos. En la reproducción de tipo sexual, sí. Cada individuo, y de hecho son dos o más, ya vamos a explicar por qué dos o más, dos individuos de la misma especie, pero de género diferente, de sexo diferente, van a producir gametos que se van a fusionar para producir un cigoto, que es una célula que es el resultado de la fusión o de la unión. Fusión es unión. La fusión, un cigoto es el resultado de la fusión de un esperma con un huevo o con un óvulo. De ahí se forma un cigoto. Entonces vean ustedes que en la reproducción sexual sí hay intervención de gametos, porque un progenitor produce gametos masculinos, que son los espermatozoides, y otro progenitor produce gametos femeninos, que serían los óvulos o los huevos, y entonces hay una fusión de gametos, hay una unión de esperma con óvulo o con huevo para formar un huevo fertilizado o un huevo fecundado que es conocido con el nombre de cigoto, y que de ese cigoto pues se va a obtener a otro individuo, con la particularidad de que como aquí sí hay intervención de dos organismos, el que se produzca no es un clon de ninguno de los dos, no es exactamente igual genéticamente a este, que es la hembra, o genéticamente igual a este, que es el macho, no.
Es una mezcla entre los dos, es un híbrido. Entonces, los organismos que son los hijos, productos de una reproducción sexual, son híbridos de sus padres. O sea, son una mezcla genética de sus padres. Tienen una parte del genoma de su papá y tienen una parte del genoma de su madre. Y por eso son diferentes a los clones, ¿verdad? Que se producen por reproducción sexual. La reproducción sexual puede darse por fertilización externa o fertilización interna. Fertilización externa es que esperma y óvulo se encuentran fuera del cuerpo de los progenitores, como en el caso de los peces. Los peces machos producen esperma, lo liberan al agua, y las hembras producen huevos que liberan al agua. Entonces el cigoto se forma en el agua. La fecundación o fertilización del óvulo se lleva a cabo en el agua. Y cuando decimos fertilización interna, es lo que ocurre en nosotros los humanos y en otros animales también. El esperma se encuentra con el óvulo en el interior del cuerpo de uno de los progenitores, en este caso de la hembra. Entonces el esperma llega adentro del cuerpo de la hembra a través de un órgano copulador, ¿verdad? Que en nuestro caso ese es el pene, igual que en muchos otros animales machos también hay pene, y ese sería el órgano copulador. Entonces ahí eso sería una fertilización interna. Seguimos con las características. Es bien importante dejar claro esto porque después vienen otras cosas más crudas. Adaptación. Adaptación es la capacidad que tiene un ser vivo de cambiar junto con el medio que lo rodea y sobrevivir. Repito la definición, que es adaptarse. Bien importante entenderlo, bien simple entenderlo. Adaptarse o adaptación es la capacidad que tienen los seres vivos, y solamente los seres vivos, de cambiar junto con los cambios que se presentan en el medio externo y sobrevivir. Entonces ustedes han escuchado seguramente mucho el hecho de que el que no se adapta se muere, y es una realidad. El ambiente cambia mucho y cambia de forma muy drástica. Si el ser vivo no se adapta a esos cambios y no puede cambiar junto con esos cambios del ambiente, entonces no sobrevive y se muere. El que sobrevive, pues seguirá viviendo, seguirá reproduciéndose y heredará las adaptaciones a sus progenitores. Aquí hay algo bien importante que entender en el tema de adaptación. Las adaptaciones son a 3 niveles. Todas las adaptaciones son a 3 niveles. Las adaptaciones son a nivel físico o a nivel anatómico. También adaptaciones fisiológicas y adaptaciones conductuales. Entonces, siempre que un organismo vivo se adapte a ciertas condiciones del ambiente, se va a adaptar en 3 niveles. Se va a adaptar físicamente o anatómicamente, se va a adaptar fisiológicamente y se va a adaptar conductualmente. Por otro lado, también es importante saber que las adaptaciones se heredan. Les voy a poner un ejemplo. Digamos que usted nace de 2 padres que viven en un lugar muy alto, más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, un lugar muy, muy alto, en donde la presión atmosférica es bien baja o es menor a la presión atmosférica que hay aquí, a este nivel donde vivimos, Tegucigalpa. ¿A qué me refiero cuando digo presión atmosférica? Me estoy refiriendo a la fuerza con la que el oxígeno entra hacia nuestro torrente sanguíneo, desde fuera, ¿verdad? Desde el aire. Entonces, cuando digo que la presión atmosférica es más baja, en un lugar muy alto, es que hay menos oxígeno y por lo tanto es mucho más difícil la saturación de la sangre con ese oxígeno, porque hay poco oxígeno en el aire. Entonces, digamos que usted nace ahí en un lugar así muy alto. ¿Por qué usted se puede adaptar y sobrevivir a ese nivel de altura? Cosa que no podríamos hacer otros, o tal vez no nos adaptaríamos muy bien otros. Muy sencillo, porque usted nació
de dos personas que crecieron en ese ambiente y que ya se habían adaptado a esas condiciones. Y resulta que esas adaptaciones que lograron sus padres a esa altura se las heredaron en los genes. De tal manera que cuando usted nació, tanto su papá como su mamá le heredaron la adaptación a la altura. Y usted ya creció con esa adaptación, ya no la tiene que adquirir, se la heredaron. Entonces es importante que entendamos que las adaptaciones se heredan. Es lógico, porque si no se heredaran las adaptaciones, las especies no sobrevivirían. Eso, aquello de que las especies, solo las especies fuertes sobreviven, ¿a qué se refiere eso de especie fuerte? ¿Es porque es la que más come? ¿Es porque la que está más armada, tiene más armas para cazar? ¿Porque es la más agresiva? No. La razón es una especie fuerte porque logró heredar las adaptaciones que le permitieron sobrevivir a los cambios del ambiente, se las heredó a sus hijos. Y por eso es una especie fuerte. Por eso decimos, ¿no? Se dice por ahí, no nosotros en biología, pero sí la gente por ahí dice que es una especie fuerte, por eso sobrevivió. A eso se refiere. Cuando digo que adaptaciones se dan a nivel físico, fisiológico y conductual, lo voy a explicar de manera muy simple. Es que físicamente el cuerpo tiene que cambiar estructuralmente cuando hay una adaptación a un cambio del ambiente. Por ejemplo, este oso polar que ustedes están viendo aquí, ¿qué características anatómicas tiene este oso que le permiten sobrevivir en ese ambiente tan helado aquí en el Ártico? Sencillo. Las adaptaciones que tiene son que la piel es una piel que tiene un color oscuro y que porque tiene un color oscuro puede conservar mejor el calor, el poco calor del sol cuando sale el sol en ese ambiente. Entonces, esa es una adaptación física, es una adaptación estructural, anatómica. El color de la piel, porque tiene más melanina la piel y de esa manera puede absorber pues la poca luz y el calor ambiental de la luz que llega. Otra adaptación fisiológica que tiene este animal, a diferencia de otros osos en otras partes del planeta, es que el pelo es transparente, el pelo no es blanco. Y la piel es oscura, no crea que este animal es blanco, no es blanco, es que la piel es bien oscura y el pelo es transparente. El pelo transparente facilita la absorción de la luz y por lo tanto absorción de calor. Lo que pasa es que el efecto de la luz reflejada en su piel y en su pelo hace que el animal se vea blanco, pero en realidad no es blanco. Blanco no lo es. Esas son adaptaciones. ¿Qué otra adaptación física? Tiene una capa de grasa bien gruesa. O sea, la capa de grasa de este animal es bien gruesa. Esas son adaptaciones físicas. Físicas porque son tejidos que están ahí. Son estructuras que están ahí, que se pueden ver. Adaptaciones fisiológicas. Adaptaciones fisiológicas son cuando el funcionamiento del cuerpo se cambia en respuesta a esa adaptación. ¿Cómo así? Bueno, al tener mayor cantidad de melanina, que es un pigmento oscuro en la piel, a todos los animales tenemos esa melanina, nada más que otros en mayor cantidad. Al tener una mayor concentración de melanina en las células de la piel, las funciones químicas, el metabolismo químico de absorción de luz, de retención de calor, incluso las funciones del tejido graso, por ser más grueso, son especiales para retener y desplazar el calor por todo el cuerpo y retenerlo, mantenerlo, evitar que se pierda. Esas son adaptaciones fisiológicas. Y adaptaciones conductuales, conducta, ¿cómo así? Bueno, este animal se ha adaptado conductualmente, ha cambiado su conducta, porque no crea que este animal, porque está así de protegido para el frío, en una tormenta, por ejemplo, donde haga mucho frío, donde baje mucho la temperatura, el animal va a andar caminando como tonto, que se va a desplazar para acá, para allá, buscando comida y se va a mover, aún habiendo un frío terrible. El animal lo que hace es que cuando hay una tormenta o frío muy fuerte, es que no se mueve, el animal no se mueve, dice, voy a abrir un hoyo, y de hecho eso hace, escarba un agujero en la nieve y se mete en él y se espera que la tormenta pase. Eso es una
Adaptación conductual, porque sabe que si él sabe que si se pone a caminar por ahí, el frío lo va a consumir, le va a robar el calor y se puede morir. Metabolismo entonces caería a un nivel deficiente para obtener energía de sus reservas de comida. Entonces las adaptaciones se dan a esos 3 niveles. O sea, busquen ustedes más ejemplos de adaptaciones. Son importantes. Por ejemplo, este otro animal, este es un oso. No es un oso, en realidad es que nosotros le decimos oso. Bueno, la gente le dice oso en ciencia, no se le dice oso. Este es le dicen oso hormiguero. No es un oso, es un hormiguero. Está en otro grupo de animales, es un edentado, no es un oso. Edentado edentado quiere decir que no tiene dientes. Este animal no tiene dientes en su boca. Tiene una lengua muy larga, pegajosa. Se alimenta de pequeños insectos, incluidas termitas o hormigas. El animal se adaptó a las condiciones donde vive para poder explotar esa fuente de alimento que es muy abundante en ese lugar. Termitas, hormigas y otros insectos pequeños son muy abundantes y el animal con el tiempo, las adaptaciones se ganan con el tiempo, por supuesto. Uno se va adaptando con el tiempo. Y al final de lograr adaptarse, sobrevive, se reproduce y continúa perpetuándose la especie en un lugar, en el lugar donde está ese ser vivo, ¿verdad? Evolución. ¿Qué es evolución? Pues miren, dicho de manera muy sencilla, aunque no solamente hoy voy a hablar de eso, voy a hablar de eso más adelante también. ¿Qué es evolución? Evolución es tras haberse adaptado a condiciones que cambian en el ambiente con el tiempo, lograr sobrevivir y seguirse reproduciendo. Eso es evolución. Es así. Entonces, más adelante aquí se ven unos conceptos en esta misma presentación. Adaptación evolutiva, evolución. Adaptación evolutiva, cualquier aspecto hereditario a largo plazo de la forma, la función o el comportamiento que aumente las probabilidades de supervivencia y reproducción. Y evolución, dice, todos los cambios estructurales, fisiológicos, que sufre una población a través del tiempo. La evolución puede resultar en la aparición de nuevas especies o conducir a la extinción de otras. Hasta aquí es algo muy interesante. Que evolucionar es haberse adaptado a condiciones que cambian y haber sobrevivido en el tiempo. Pero resulta que quien evoluciona no es un organismo individual. Quien evoluciona son las poblaciones. Las poblaciones de individuos de una especie son las que evolucionan. No evolucionan los organismos individualmente. O evolucionan las poblaciones. ¿Por qué? Porque las adaptaciones se heredan en una población. Los genes que contienen esas adaptaciones se van moviendo de una generación a otra, pero dentro de una misma población o dentro de poblaciones, más de una población. Entonces, esos ejemplos vamos a ir poniendo a lo largo del camino. Ahorita el concepto es importante entender que quien evoluciona no son los individuos individualmente, sino que son las poblaciones de organismos, son las que evolucionan. Esto del ejemplo de Superman, bueno, ¿por qué esta imagen aquí en evolución? Bueno, porque mucha gente cree que lo que evolucionar es que el hombre pasó de ser un simio muy peludo, semi-encorvado, extremidades anteriores muy largas, y que pasó de ser eso a ir yendo un poco más y perdiendo pelo y que las extremidades se fueran poniendo de un tamaño más equivalente y que se fuera desarrollando más su cerebro hasta llegar a esto. Pero en realidad no es eso evolución. Evolucionar no es eso. No es que usted evolucionó de un mono. No es así. Evolucionar es cambiar con el medio, adaptarse con el tiempo y sobrevivir. Y quien evoluciona no es un individuo, son las poblaciones. Esta caricatura es chistosa porque lo que muestra es que se supone que venimos de un organismo, digamos, más primitivo, menos culto, etcétera. Llegamos a ser cultos, pero pareciera como que el día de hoy más bien volvimos otra vez a lo mismo, porque los seres humanos casi siempre cometen los mismos errores 2, 3 veces, 1000 veces cometen el mismo error. No pueden satisfacer sus necesidades básicas como seres humanos, no nos llevamos bien como especie, o sea, un montón de cosas, ¿no? Pareciera que no somos realmente
seres inteligentes, dentro de comillas, ¿no? Y esto de esta imagen de Superman es porque simplemente es una analogía de cómo el personaje de Superman ha logrado evolucionar con el tiempo. O sea, el primer Superman que hubo, allá por los 50 del siglo pasado, el traje era feo, era algo panzón, no era musculoso, las botas eran horribles, etcétera, pero para aquel tiempo era lo máximo. Para las exigencias de aquella generación era lo máximo. Cada década, en los 60, cambió, fue mejorando, cambiando algunas características. En los 70 fue cambiando más, en los 80 fue cambiando más, en los 90, en el 2000, hasta el día de hoy que tenemos una imagen de Superman, el tipo más musculoso que se puede encontrar, los músculos más perfectos, el traje más perfecto, un traje de moda, de hecho, muy fashionista, un tipo educado, un tipo inteligente. Entonces, el personaje ha evolucionado, o sea, ha sobrevivido a los cambios en las exigencias del público por tantas décadas y ha logrado sobrevivir el personaje. Todavía está ahí Superman, todavía los niños buscan el personaje de Superman. Probablemente si no se adapta ese personaje a las generaciones que vienen, pues va a desaparecer, pero eso habrá que verlo, ¿no? Es una analogía nada más. Y aquí vamos con esto de la clasificación de los seres vivos, pero antes de eso quiero mostrarles algo que para mí es bien importante antes de que nos vayamos, y es esto, miren, ya está disponible la matrícula de laboratorio. Entonces, en el curso, vamos a extender la sesión a ver si me funciona esto. Cuando ustedes se van al curso, si ustedes se fijan, se van aquí a presentación y foros. Bueno, aquí queda tiempo, pero miren, aquí al nomás entrar al aula, en presentación y foros, ustedes van a ver que dice acá, bienvenidos al curso, estimados estudiantes, se les comunica que ya pueden matricular su laboratorio en el campus virtual. Descarguen el tutorial en formato PDF adjunto en esta sección para poder realizar la matrícula. Por favor, realizar su matrícula esta semana. Y aquí inmediatamente debajo está el tutorial. Entonces, si ustedes le dan clic, se los va a descargar y al abrirlo, vamos a abrirlo, aquí están los pasos, ¿verdad? Paso a paso, qué es lo que usted tiene que hacer desde incluso entrar al campus. O sea, mire, Laboratorio de Biología General, tercer PAC 2020, instrucciones para matricularse en el aula virtual de laboratorio. Entonces solamente tienen que seguir los pasos. Miren, paso número 1, aquí está. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y se lo pone con las imágenes, ¿verdad? Para que usted no se pierda. Y vaya siguiendo paso a paso. Mire, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, paso 6, léalo bien, paso 7, y ahí. Entonces al final usted puede matricular ya su laboratorio. Hágalo ya, hágalo inmediatamente, hágalo ahorita si puede. Hágalo. Ya está listo eso para que ustedes puedan matricular su laboratorio. Permítanme un segundo. Sí, entonces hagan eso ya porque ya está disponible. Entonces solo tienen que descargar de su aula virtual el instructivo para que se puedan matricular. Y eso es todo. Entonces, si no hay alguna pregunta, terminamos por hoy y seguiríamos. Yo, como les digo, yo siempre tiendo a subir algunos videos para explicar de forma más extensiva algunas cosas, pero eso no sustituye el que usted vaya más adelante que yo. Usted tiene que ir leyendo todo y buscar más información, aparte de la que ya se le dio. Responderse a esas preguntas que se hacen. Cuando ya tenga una duda muy fuerte y no se la haya podido responder, pues me la hace, sin ningún problema. Pero tiene que fomentar, se tiene que fomentar en ustedes el autoanálisis, el estudio personal y hacerse una costumbre. O sea, hagan eso, tienen que hacerlo. Bien, entonces si no hay preguntas, terminamos por hoy. El enlace a esta videoconferencia estará disponible por la tarde, ahí en el aula. Siempre pongo yo, siempre lo pongo acá, vean, estamos en la unidad número 1, ¿no? Entonces me voy para acá abajo y ve que está
el enlace a la primera videoconferencia y el enlace a la segunda ya. Otra cosa que les quiero decir antes de que nos vayamos es que este cuestionario, la mayor parte del cuestionario de la unidad 1 son preguntas de la unidad 1. Hay una que otra pregunta de otras unidades y eso es porque se hace así para estimularlo a usted a que se ponga a estudiar. Es una forma de obligarlo a que se ponga a estudiar, porque es un curso pesado, no es un curso ligero, fácil, no lo es. Así que la mayoría de las preguntas en este cuestionario son de la unidad 1, pero hay una que otra pregunta de otras unidades, así que no se asuste por eso, porque eso es una forma de obligarlo a usted a que estudie e investigue y lea. Muy bien, entonces, si ya nadie tiene preguntas, terminamos. Gracias, licenciado. De nada, que buen provecho a todos. Gracias, igual. Perfecto, gracias, listo.